La patria está lista para cumplir su primer bicentenario. Y eso hay que festejarlo. No se cumplen 200 años todos los días. Ni todos los años traen tan buenas noticias como las que trajo 2006. En 2006, el señor Fox desaparecía de la escena. El PRI andaba de cabeza. Y la democracia a la mexicana confirmaba ser una de las más baratas, folclóricas y confiables del mundo. Sobre todo eso, confiable. ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! Hemos ganado. Ganamos la presidencia de la República. El candidato que obtuvo el mayor porcentaje de la votación presidencial es Felipe Calderón Hinojosa. Haiga sido como haiga sido. ¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla! ¡Haremos que Felipe se caiga de la silla! Lamento decepcionarlos por haber ganado. Haiga sido como haiga sido. Sí, como haya sido. El 1 de diciembre de 2006 al fin llegó. 5 meses de zozobra nacional están por concluir. Detrás del cerco, en San Lázaro, don Felipe Calderón está a punto de ser investido. No obstante, el más solemne ritual de la República es una pachanga. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Calderón, que había entrado por la puerta de atrás, por esa misma sale. Lejos de ahí, en el Auditorio Nacional hay fiesta. Los partidarios de don Felipe aclaman a control remoto. Es la toma de posesión, en familia, el teletón de la democracia. Una ceremonia sin opositores molestos y con conductores de la televisión. Hoy tenemos un nuevo presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa. Soy Víctor Gordoa, consultor en imagen pública, y tengo el honor de que me acompañe la distinguida periodista Fernanda Familiar. Y ahora, doña Fernanda Familiar nos va a explicar qué es México. México es más grande que los empujones entre una bola de legisladores. El futuro de nuestro país
no debe de depender de caprichitos partidistas. Sí, México no debe depender de los caprichos partidistas, sino de los apetitos de 20 magnates. Aquí están algunos de ellos. El Consejo de Administración que preside el acto. Lorenzo Servitje, Grupo Bimbo. Claudio X. González, Kimberly Clark. María Asunción Aramburu Zavala, del Grupo Modelo. Manuel Arango, de Walmart y Aurrerá. Carlos Slim, del Grupo Carso. Todos ellos dueños de fortunas multimillonarias y poderes suprademocráticos. ¡Sí se pudo! 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 Ni hablar. Así, sí se pudo. Y ahora, el momento estelar. Es un gran honor estar presentes y participar en la composición de una nueva página en la historia de nuestro país. Hoy, muchos millones de mexicanos estarán siendo testigos de un cambio de poder, del comienzo de una nueva etapa para toda la nación, en donde nuestros hijos crecerán y nosotros deberemos trabajar por una meta en común, el sacar a este gran país y a su gente adelante. Felipe Calderón es, al fin, aclamado por el Congreso de los Cuates. Las 20 familias están de plácemes. La República de los Potentados ha sido restaurada y don Felipe gobernará durante los siguientes 6 años. ¿Gobernará? ¿De veras gobernará? Los Pinos, 21 de septiembre de 2006. Felipe Calderón visita a su correligionario y padrino electoral. 2 mandatarios, 2 historias. Yo fui la reportera que descubrió, que sacó a la luz pública aquellas toallas carísimas de 4,025 pesos cada una que compró Fox para amueblar y decorar su casa en Los Pinos. Ese simple hecho, que fue un escándalo mundial, que le dio la vuelta al mundo, pero ese simple hecho me dio a mí la pauta para saber que ese gobierno iba a estar plagado de excesos, y no me equivoqué. El ejemplo de las toallas fue apenas un botón de muestra de lo que sería el derroche, el escándalo de corrupción en la familia integrada por Vicente Fox y Marta Sahagún. De las toallas, del vestuario de Marta, pasamos a complicidades mucho más graves, como el hecho de todos estos recursos de origen inexplicable que Vicente Fox empezó a utilizar para construir su rancho nuevo en La Estancia, un rancho que cuando yo lo publiqué en el año 2005 en el libro de La familia presidencial, la gente me decía que estaba loca, que cómo era posible que el presidente iba a poder esconder un rancho de tantas hectáreas, ¿no? Cuando termine el sexenio, es a ese rancho al que lleva Vicente Fox a Felipe Calderón a pasear en caballo, y es cuando los medios de comunicación se dan cuenta que sí existía esas inmensas tierras sembradas de agave ahí muy cerca del rancho San Cristóbal, ¿no? Aquí, el señor Fox refutando el libro de Anabel Hernández ante el periodista Rubén Luengas, de la cadena Telemundo.
A ver, hazme bien la pregunta, por favor, porque... El registro público, el registro público de la propiedad de Guanajuato, Vicente Fox, dice ese documento, yo no sé si el documento es falso, y si no, le invito a que demande a esta persona. En este momento no era de ella. Marta tiene 1 hectárea en la estancia, José, mi hermano, tiene 10 hectáreas en la estancia y hay otros propietarios en la estancia. Lo que te reto a ti, es no andar enseñando mentiras. No, yo no sé si son mentiras, por eso se las pregunto a usted. Lo que te reto a ti es averiguar. Empecé a investigar a esta empresa naviera Oceanografía a partir de la revelación que nos hizo en una reunión que tuvimos Miguel Vadillo y yo con el director de Petróleos Mexicanos, Luis Ramírez Corzo, y él revela que los hijos de Marta Sahagún están operando, están gestionando contratos para ciertas empresas, una de ellas la naviera Oceanografía. Empiezo a hacer las investigaciones y me encuentro con una red de funcionarios de alto nivel, incluida la Presidencia de la República, que actúan coludidos con ciertos empresarios para que obtengan contratos millonarios, de los cuales hay una participación económica para funcionarios y empresarios que operan estos contratos. La presencia de Felipe Calderón al frente de la presidencia de la República no se explica sin la corrupción del sexenio de Vicente Fox y sin su complicidad. Si bien es cierto, Felipe Calderón nunca fue el candidato de Fox, su candidato de Fox y de Marta Sahagún era Santiago Krill, dado que Felipe Calderón ganó con una serie de irregularidades, de compra de votos, de acarreo de personas, etcétera, etcétera, la candidatura interna del PAN, a Vicente Fox y a Marta Sahagún no les queda más de otra más que adoptarlo como su candidato y de poner a su servicio todos los instrumentos del Estado para poder ganar entre comillas, por supuesto, esa elección presidencial. Ese es el origen de Felipe Calderón. Parece que fue ayer, ¿no? Es el Monumento a la Independencia, 2 de julio de 2000. Calderón y Fox comparten las mieles del triunfo. La era de los gobiernos panistas inicia en medio de la euforia. Sin embargo, 8 años después, estos entusiastas descubrirán que habían votado por un perturbado. El Vaticano informará en noviembre de 2008 que Vicente Fox padece severos trastornos de personalidad. El diagnóstico del expresidente de cara a su boda religiosa revela 2 padecimientos: narcisismo e histrionismo. Hola Ana Cristina, hola Paulina, Vicente y Rodrigo. Sí, México estuvo bajo el gobierno de un desequilibrado. Oye, Monchito, déjame decirte que hay que recordarle al presidente Fox que el día de la Candelaria le quedó mal a los niños de la calle que había comprometido después de la rosca de Reyes y que no fue allí. Hay que darle un jalón de orejas al presidente. Es Apatzingán, Michoacán, 3 de enero de 2007. Felipe Calderón se viste de general. El nuevo gobierno se pinta de verde olivo. Calderón rinde tributo al ejército. Le encomienda el combate al crimen organizado
y protegerlo de los seguidores de López Obrador. El secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, derrocha optimismo. Señor presidente, sus órdenes se han cumplido. Los resultados están a la vista. El compromiso con la sociedad está avanzando. Unidos somos superiores a cualquier amenaza. La amenaza es, sin embargo, mayor que la unidad. Yo pienso que la guerra, como la llama el gobierno, y así la llamó desde diciembre de 2006, poniéndose la casaca militar, el propio presidente Felipe Calderón, por el síndrome de ilegitimidad que traía por las elecciones, se arropó en el ejército como diciendo yo sí voy a mandar, ahora sí va a haber alguien que haga las cosas en este país y vamos a hacer la guerra al crimen organizado y al narcotráfico. Pero es una guerra más que fallida. Es una guerra perdida. Yo lo he venido diciendo no de ahora, yo tuve la oportunidad de hacer trabajos hace 20 años, desde hace 20 años en Colombia, en países donde estaban las bandas del narcotráfico muy arraigadas. Y entonces yo lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo que toda guerra contra el narcotráfico de esta manera tiende al fracaso total, ¿no? Porque la estrategia está totalmente equivocada. No es una confrontación en las calles, no es una guerra de posiciones, con un enemigo que se mueve, y lo único que se hace es molestar a la ciudadanía, es violar derechos humanos porque los retenes, los cateos, los levantones, la desaparición de personas. En estos días estoy leyendo que solo en Ciudad Juárez hay 132 denuncias, en Chihuahua, en todo Chihuahua, 132 denuncias de desapariciones forzadas. Hoy fueron presentados 3 presuntos plagiarios que operaban aquí en la capital del país. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que arribaron a Morelia la totalidad de militares previstos para el reforzamiento de la Operación Conjunta Michoacán, con 2.500 soldados. La Secretaría de Seguridad Pública Federal capturó a 4 integrantes de la organización criminal de la familia michoacana. Es una guerra incivil en el sentido de que no hay reglas claras. Hay 14,000 ejecutados, hay desaparecidos, que ahora se les llaman levantones, pero son desaparecidos, son los desaparecidos políticos de la guerra contra el narcotráfico. Y las televisoras han prácticamente cedido el tiempo a cambio de jugosos contratos para darle un seguimiento prácticamente propagandístico y acrítico a esta especie de euforia bélica con la cual el gobierno de Calderón quiso legitimarse. Con unidad y con entereza, habremos de hacer saber a estos criminales que sin importar cuáles sean los intereses que persiguen, están condenados al fracaso y tendrán a todo México en su contra. Es el 6 de noviembre de 2008. Campo Marte, Ciudad de México. Un sepelio con honores de Estado. El primer mandatario de la nación, en compañía de representantes de los poderes de la Unión y funcionarios de dependencias del Ejecutivo Federal, montarán guardia de honor, en memoria de aquellos que trabajaron al servicio del Estado mexicano. 2 días antes, el avión en el que viajaban el secretario de Gobernación,
Juan Camilo Mourinho, y el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos caía en el lujoso barrio de Las Lomas de la Ciudad de México. Hemos estado en condiciones en Noticieros Televisa de confirmar que a bordo iba el secretario de Gobernación y el ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, y de acuerdo a información que de primera mano nos daba el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, que se trasladó inmediatamente al lugar donde ocurrió el accidente, no hay sobrevivientes. Por supuesto que hay un buen porcentaje de posibilidades de que haya sido un atentado, pero ¿cómo lo vas a confirmar? Si esto fue así, estamos hablando de una venganza en las más altas esferas del poder. La muerte del secretario de Gobernación aumenta el clima de zozobra. El gobierno descarta un atentado, se enreda en versiones contradictorias y pierde credibilidad. Lo que yo investigué y llegué hasta el final fue a los documentos, a la bitácora de composturas del avión, por un lado. Y por otro lado, al hecho de que fue una compra corrupta. Se lanza una convocatoria para comprar un avión usado. Sí, es casi de chiste, ¿no? Tú no puedes lanzar una convocatoria para comprar un jet usado, ¿no? De medio cachete, ¿no? Faltó que dijeran la convocatoria. ¿Por qué? Porque ya desde que lanzaron la convocatoria sabían cuál iban a comprar y dónde estaba y qué matrícula tenía. Es un taxi aéreo que estaba en Suiza. La muerte del secretario de Gobernación desvanece